Esto funciona a nivel del programa de Lima, ¿ya? Es la central, donde recepcionan las llamadas son en Lima. Pero cualquier persona que sabe un hecho de violencia, generalmente o sobre todo de prioridad, en caso de menores de edad, ¿no? Porque el mayor, el adulto, puede venir y decir yo sufro violencia y qué puedo hacer. Pero el niño no está en esa capacidad por su situación de menor, por situación de ser vulnerable, todo lo demás. Entonces, generalmente este caso es para niños, ¿no? Para comunicar situación de menores. ¿Qué se hace en estos casos? Uno puede llamar a la línea 100 de cualquier teléfono celular, teléfono fijo, teléfono público, en fin, puede llamar y si yo conozco una situación de violencia, uno que sabe realmente, ¿no? Bueno, es un menor que tiene nombre tal, vive en tal y está maltratado, digamos, por la mamá o por el papá y todo ello. Entonces, la dirección es bueno dar los datos completos. Porque si no vamos a dar los datos completos, no vamos a intervenir, ¿no? Porque en función a qué intervenimos. Cuando hay datos completos, cuanto más datos sepamos, es mejor. Pues esta línea 100 permite, primero les dan una orientación y permite el hecho de que se puede identificar a qué centro de emergencia mujer toca. De repente toca Cusco, ¿no? Entonces Cusco ya nos comunican a nosotros para que nosotros con toda la información que se da podamos intervenir en defensa de esto. ¿Ya? Pues esa es la línea 100. Ahora, también pueden consultar de adultos, sí, les brindan una orientación porque también quienes les responden son o psicólogos, o abogados, o trabajadores sociales, que conocen el tema de violencia. Entonces puede indicar qué hacer, cómo hacer y todo lo demás. ¿Está bien? El otro servicio que se ha dado justamente con esto de los jóvenes, donde se está dando mucho el problema de que en la etapa del enamoramiento también están siendo víctimas de violencia y uno no sabe qué hacer. Si bien es cierto, eso no constituye violencia familiar, pero sí amerita una orientación, un apoyo, ¿no? Porque posteriormente al enamoramiento que viene, la convivencia, el matrimonio o hijos en común, y si empezamos con esa situación de violencia, lo más probable es que este problema continúe o se agudice, ¿no es cierto? Entonces es mejor ya saber qué hacer frente a eso y para ello tenemos lo que es el chat 100. A través del chat podemos nosotros informarnos, ¿no? De manera anónima, se puede decir, el hecho de saber qué hacer frente a una situación de maltrato. Mira, esto del maltrato ahora ya se está difundiéndose aún más. Estoy segura que, por ejemplo, ustedes saben que el maltrato psicológico se puede y se debe denunciar, pero había mucha gente que todavía pensaba que el maltrato era cuando se le generaba una lesión muy aguda, ensangrentada, con una herida, una situación bastante evidente, ¿no? Eso ya es una situación de violencia bastante aguda, pero la violencia psicológica también se denuncia, ¿no? Entonces la violencia empieza de manera ascendente, ¿no? Primero hay gritos, hay insultos, hay controles, hay celos, y cuando eso yo no lo puedo controlar, viene la agresión física. Entonces, esa etapa de la violencia psicológica casi no tan percibida por uno que está sufriendo, entonces es una violencia psicológica que lo puede consultar a través del chat. Y le van a dar alternativas, sugerencias, y muchas veces uno se identifica con el caso y dice, este es mi problema, y puedo tomar estrategias de cómo afrontar esta situación. ¿Ya? Para eso es el chat. El otro servicio, ¿cuál es? Básicamente eso. Ahora tenemos, por ejemplo, son campañas que periódicamente salen, gracias. Periódicamente sale, por ejemplo, esto de que quiere sin violencia, ¿no? Estas campañas está abocado más para jóvenes, porque es el inicio, porque ahí es donde inician las relaciones de enamoramiento, de pareja, ¿no? Entonces, esta campaña está más abocada a eso. No sé si ustedes han visto que realmente se publica esto en los 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la No Violencia, el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Son esas campañas que se difunden más a nivel nacional. Y también acá, desde los centros de emergencia mujer, en campañas informativas, en fin, ¿ya? Entonces, ese es uno de las campañas que se está dando a nivel nacional. El otro es Alto a la Impunidad,
¿no? Y así varias campañas, pero justamente todo con la finalidad de erradicar la situación de violencia. Ahora, violencia también lo ven las comisarías, ¿ya? Uno también puede ir y denunciar en una comisaría, y para recibir mayor información viene aquí. También violencia lo ve la fiscalía, ¿no? Entonces nosotros también coordinamos con ellos, porque solos nosotros como Centro de Emergencia Mujer no podríamos afrontar, eso tiene que ver la fiscalía, la policía, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha registrado casos donde hay violencia y maltrato hacia las personas, bueno, adultos mayores? Claro, sí, se tiene bastantes casos, que yo les voy a mostrar, solo les voy a dar uno y después les multicopian ustedes. Dentro de las estadísticas se tiene maltrato a los niños, maltrato a adolescentes, maltrato a la mujer, al varón, adultos mayores, también se atiende y eso incluso está considerado como una situación de riesgo y de atención urgente por su situación de adulto mayor, como también de un niño, ¿no? Porque sí se da bastante, tenemos adultos mayores varones, mujeres. Y en caso de que sea un maltrato ya más seguido y un caso más fuerte, ¿dónde se deriva? No solo el maltrato más seguido, más agudo, el más leve. Toda situación de violencia se denuncia aquí, perdón, se atiende aquí, se pone en conocimiento de la Fiscalía para velar por la protección de ese adulto mayor, ¿ya? Dependiendo de la situación de riesgo, que eso evalúa la Fiscalía también, si es un caso bastante agudo, entonces se busca un refugio para este adulto mayor o se busca las redes familiares para que también no solo esté a cargo de un familiar, ese adulto mayor, sino también de los otros familiares, se moviliza a los familiares, se concientiza a los familiares, porque muchas veces son 5 o 4 hijos que, bueno, dejan a cargo al anciano, enfermo, que no puede valerse por sí mismo, solo a una persona. Entonces hay que movilizar a las otras personas. ¿Ya? Dime. En el caso de que, ¿cuáles son las instituciones o instancias con las que se coordinan, que están por encima del Centro de Emergencia Mujer y que están también en la base del Centro de Emergencia Mujer? Mira, para un caso de atención de un caso identificado de violencia, se coordina para la denuncia directamente, o con la comisaría o con la fiscalía de familia, ¿ya? Y luego este caso, cuando continúa, cuando procede, también pasa al juzgado de familia. ¿Está bien? Pero para situaciones de prevención, promoción, coordinamos con las diversas instituciones del Estado, públicas, privadas incluso. Por ejemplo, salud, educación, que no intervienen en casos, pero sí identifican, tienen y pueden derivar. Incluso con las universidades también, ¿no? Sí, realizan un trabajo coordinado con, por ejemplo, organizaciones feministas como Demos, Manuela Ramos o Flora Tristán. Sí, en algunos casos, sí, pero no generalmente. Porque también ellos trabajan la situación de violencia y puede ser para campañas, para la derivación de algunos casos, sí se trabaja, o sea, sí, pero no continuo, constante o de rigor, ¿no? En cuanto al trabajo mismo que usted realiza como psicóloga, tal vez nos pueda dar a conocer un caso particular. Un caso particular, por ejemplo, miren, nosotros podemos recibir, digamos, o puede venir una víctima de violencia indicando que es agredida y estamos enfocando a la situación solo de ella. Pero ahondando un poco más, probablemente identifiquemos que no solo es la víctima, sino también los menores. Entonces ampliamos la atención en favor de los menores. Ustedes saben que muchas veces cuando hay situación de violencia, no siempre los hijos se quedan paralizados o gritan o se escapan, sino también se ponen en medio de los padres y terminan siendo violentados. Entonces, es importante poner en conocimiento de la Fiscalía porque este hecho no solo es una situación sesgada, cortada, que solo es a la mujer, sino también a los hijos.
Entonces se da atención a esta mujer, a los hijos. Muchas veces nos tenemos que desplazar a los colegios para dar la orientación, para canalizar con los colegios, de repente con los psicólogos del colegio, para que también nos ayuden a hacer el seguimiento de estos casos, nos ayuden a convocar a la familia, a que se les pueda brindar orientación, terapia, en fin, ¿no? Y desde nosotros igual, la terapia al margen del proceso. Muchas veces podemos decir, ya está recibiendo terapia y la denuncia lo dejamos. No, eso es una situación bastante aislada, diferente, ¿no? Entonces movilizamos a nivel de colegios, enfatizamos bastante en la mujer a que tome las decisiones por sí misma, afronte esta situación de violencia, tratamos de ayudar bastante en su autoestima, canalizamos, porque esta persona está con una autoestima bastante baja y a veces incapacitada con sus ideas irracionales de ni siquiera poder salir adelante o trabajar. Entonces se le apertura esas posibilidades, que también es una forma de afrontar su problema de violencia, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de casos más comunes y los tipos de casos más fuertes? Ya. Mira, nosotros identificamos casos de riesgo leve, moderado y severo, ¿no? Riesgo leve pues está constituido muchas veces por situaciones de repente donde las agresiones son de cuando en cuando, no son muy continuas, digamos, está constituido de repente de algunas discusiones, gritos, insultos. De moderado a severo es cuando ya hay agresiones físicas, amenazas de muerte, y las agresiones son portando objetos contundentes, digamos un cuchillo, antecedentes de que de repente el hombre es drogadicto, ¿no? Entonces en esos casos ya hay que enfatizar un poco más, canalizar con mayor incidencia a nivel de las autoridades, a nivel de los familiares en estos casos. ¿Ya? ¿Y cuál es el trabajo que se hace con el victimario? ¿Tiene usted contacto con él? Con el agresor, sí, ya. Los centros de emergencia mujer, por la creación de los centros de emergencia mujer y la naturaleza de atención, la atención está dirigida solo a las víctimas de violencia. Pero sí incide, ¿por qué? Porque es la persona más vulnerada y es la persona que lleva la peor parte, si se puede decir, ¿ya? Pero también es importante que el agresor reciba una terapia, un tratamiento. Eso lo solicita la Fiscalía de Familia. Ese es también otro de los motivos por el cual nosotros exigimos, estamos pendientes de que el proceso continúe, no solo se quede en comisaría, sino que continúe la Fiscalía para que el fiscal, además de ordenar una medida de protección a favor de la víctima, ordene el tratamiento psicológico para ambos, ¿no? Y los dirige a ONG, centros de salud, que son los hospitales, centros de salud, ONGs, por ejemplo, los dirige generalmente a Cristo Vive, no sé si ustedes conocen, la Fundación Cristo Vive está por Recoleta, les dirige ahí para que reciban la terapia psicológica. También a nivel juzgado hay un área de psicología para que reciban la terapia psicológica. También se tiene, pero ya para otros casos, generalmente de abuso sexual, se ve lo que es la unidad de víctimas y testigos, que también hay servicio de psicología, ¿no? Entonces ahí reciben la terapia psicológica, la orientación para el agresor y a veces para los hijos más o para toda la familia. Pero acá nosotros enfatizamos bastante lo que es el fortalecimiento, la toma de decisiones, el apoyo emocional a la víctima de violencia, porque es la clave para que ella afronte sus problemas o continúe su proceso de violencia hasta el final, no solo quede en una denuncia. ¿Ya? ¿Cuáles son las limitaciones que desde tu perspectiva tal vez tenga el Centro de Mujeres a Mujer, ¿no? En cuanto a la atención eficaz que se debería brindar a todos? Ya, mira, nosotros acá en Cusco hemos tenido bastantes casos de violencia. Ya tenemos las estadísticas, ahorita les voy a mostrar, la atención acá es bastante alta. Entonces vienen y tenemos que atender y después el otro y después el otro y a veces no nos abastecemos, ¿entienden? Por eso es que también se ha creado
o se ha pedido el apoyo de otros profesionales más, de otro equipo más de atención. Entonces eso ha ido aminorando, ¿no? Ahora, se podría hacer la creación de más centros de emergencia acá en Cusco, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal porque todavía hay en comisarías que la gente denuncia y no sabe dónde ir más, ahí queda, ¿no? Entonces, si podríamos ampliar ese servicio bien. Muchas veces por la cantidad de estos casos la gente tiene que esperar, ¿no? Y a veces ese es el problema, porque ese espacio de esperar, entonces bien, tiene que venir al día siguiente para pasar su pericia, no logra un cupo, tiene que venir al subsiguiente día o al subsiguiente, y en ese espacio, en ese tiempo, muchas veces es persuadido por la familia, es persuadido por el mismo agresor, donde dice, bueno, ya sabes que ya no denuncies, voy a recibir una terapia, y el caso queda ahí, ¿no? Entonces, generalmente a veces esa es una limitación, porque no es un proceso concluido, pasa un tiempo y retorna con el mismo problema. Otro de los problemas, hay insensibilidad todavía en algunos efectivos policiales, en algunas comisarías, ¿no? Donde todavía quieren ver una situación muy aguda de violencia. Y dice, bueno, pero no te ha pegado, no está sangrando, entonces no, pues. Pero hay casos donde se considera como un caso de alto riesgo, por ejemplo, donde el hombre entra violento, quiere agredirla, coge un cuchillo y la mujer se escapa. Es una situación de alto riesgo, es una violencia de atención urgente, porque si la mujer no se hubiera escapado, probablemente sería acuchillada, ¿cierto? Entonces eso hay que evaluar, no decir dónde está tu lesión, dónde está tu sangrentado, no cómo fue. Entonces, para eso también se trabaja a nivel de las instituciones, operadores de justicia, ¿no? Policías. Es cierto, hay policías que están bastante sensibilizados, agilizan bastante, ven más allá del problema y bien, pero también todavía aún tenemos efectivos donde no se da esto. Ahora, a nivel de colegios nosotros hemos visto, vamos siempre, y algunos docentes, bueno, hace poco iba a un colegio de por acá y me decía, hemos ido y nos han demorado. Es cierto, demoran porque todos los casos son necesarios, son importantes, de atención urgente. Este caso viene, de pronto viene a las 10, va a demorar porque no vamos a dejar de atender los otros por atender este. Entonces tenemos que atender el orden, muchas veces coordinamos para que uno ya vaya atendiendo el otro ya ve, y el otro ya está haciendo la coordinación con la fiscalía, ya es movilizado. Y justamente por eso es su nombre de centro de emergencia, así como en los hospitales hay un servicio de emergencia, la atención debe ser rapidísima, ¿no? Sobre todo en los casos nuevos que vienen. En los casos de seguimiento ya vemos que ya muchas veces ya cuenta con su protección, ¿ya? Sí, dime, amigo. Sí, ¿qué institución se encarga de realizar investigaciones respecto, digamos, de la violencia? Sé que hay varias instituciones, ONGs, por ejemplo, ONPOM, así. También el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, también hay un área de investigación. Para ello también tenemos las estadísticas, que a través de las estadísticas parten a que se pueda hacer las investigaciones. Acá en el Centro de Emergencia Mujer sí se ha hecho investigaciones, pero se coordina directamente con el programa porque se necesita sacar un permiso, una autorización, para poder entrevistar. Así es. Una pregunta. ¿Tienes tiene algún protocolo de atención inmediatamente para registrar? Nosotros contamos acá con una ficha de atención, ¿no? Donde está estipulado qué tipo de violencia es, quién le agredió y todo eso. Es una ficha interna que se maneja solo a nivel del Centro de Emergencia Mujer. Es de atención solo para los profesionales. Esa ficha no puede, en blanco sí puede salir, ¿no? Como un modelo, pero llenada no, porque otro de los principios de atención a las víctimas es la confidencialidad del caso. Nadie puede tener acceso a la información que da la víctima, salvo autorización de la misma víctima. ¿No? Por ejemplo, si un familiar viene y dice, mi hermana denunció y quiero saber qué dijo y todo eso, o sea, tiene que venir su hermana u otra cosa. O sea, le da información genérica, ¿no? Si ha sufrido violencia, ha podido denunciar y que averigüe una comisaría. Solo eso, ¿ya?
Ese es uno de los principios de confidencialidad. Dime. ¿Y cada cuánto tiempo se realizan estas campañas? Las campañas se enfatizan más en fechas claves como es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia, pero durante el año se vienen haciendo coordinaciones con instituciones para hacer este tipo de campañas, ¿no? Hay a veces los fines de semana, en días festivos, digamos, de Cusco, días festivos de algún otro distrito, provincia, se va a hacer este tipo de campañas. Dime. Con respecto al manejo que se hace de la víctima, ¿cómo usted hace para que ésta no se sienta victimizada al pasar de una instancia a otra? Ya, mira, por eso justamente la primera atención es el servicio de psicología, ¿ya? Donde se saca la información más trascendente de su problema de violencia. Entonces el área legal ya no entrevista a esta persona, sino ya le informa sobre el derecho que tiene frente a su problema. Ya no le dice cuándo te maltrató, cómo te maltrató, ya no. Entonces dice, bueno, usted sufre violencia y lo que estamos pensando en su caso, vamos a hacer esto, porque ese es su derecho, y ¿no? Entonces ya no es reentrevistado. Igual, el área social ya no entrevista otra vez, sino ya canaliza y dice, bueno, ¿con qué familiares cuenta? ¿Quiénes saben? ¿Quiénes le apoyan? ¿Quiénes no le apoyan? Y todo. Entonces, solo el área de psicología es el que entrevista la situación de violencia, justamente para evitar la revictimización. ¿Ya? Porque no es nada saludable estar relatando mi problema de aquí para allá, porque esto viene con un contenido emocional. Entonces, ¿se nos podría facilitar el protocolo de atención al blanco para tener una idea o una noción más o menos de cuáles son los pasos? De atención, me parece que no va a ser posible, porque tengo que pedir autorización para eso. Pero básicamente, yo les explico, el protocolo de atención es una ficha única que se atiende de una víctima, que se atiende a nivel de los profesionales de atención, que es el psicólogo, el trabajador social y el abogado. ¿Ya? En esa ficha contiene la información de la víctima, nombre, edad, sexo, si trabaja, no trabaja y relación conyugal, conviviente, separada, etc. Y la otra sección es datos del agresor, quién le agrede, el esposo, cuántos años tiene, si es conviviente, qué trabaja, si viven juntos. Y la otra sección es básicamente la situación de violencia, qué tipo de violencia sufrió, si es física, psicológica, sexual, ambos, ¿no? Y la otra parte es ya las redes familiares. ¿Con qué familiares cuenta? ¿Con qué familiares podemos contactarnos? Y la otra parte de legal es ya a dónde se está derivando el caso. Estamos denunciando, usuaria que no desea denunciar, porque también podemos tener casos que no desean denunciar, ¿no? Que solo quieren una orientación y también se respeta la decisión, ¿ya? En donde ya está el caso, muchas veces vienen casos que ya están en el juzgado, muchas veces vienen casos que ya están en la fiscalía o que no han hecho absolutamente nada, entonces se les deriva a una comisaría o fiscalía. Ahí se registra. Entonces es como una historia clínica, como los hospitales, que ahí está toda la información y ahí vamos siguiendo las atenciones. ¿No? Ha venido el día 15 de marzo, ha venido en abril, ha venido en... Y ahí se va a registrar. Muy bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Cuántos centros cuántos Centros de mujer hay en provincias? Porque no todas las provincias tienen esto. Bueno, antes había solo a nivel de Cusco y Sicuani, ¿ya? Ahora se han creado casi para todas las provincias. Entonces, ¿cuántos no tienen? A nivel de Cusco tenemos, me parece, 14 centros de emergencia mujer. Tenemos en Cusco, Urcos, Urubamba, Calca, Anta, Canas, Juani. Ahora se va a aperturar en Acomayo, iba a aperturarse en Paruro, pero no lo han aperturado.
¿Dónde más hay? Quillabamba, Quiteni, Pichari, Quimbiri. El presupuesto asignado para este plan nacional o programa es suficiente como para que pueda ejercer sus tareas. Desde ya se quisiera abarcar más, pero muchas veces los presupuestos son recortados, ¿no? O sea, pero esa no debe ser una limitación para ir afrontando la situación de violencia. Se puede coordinar con otras ONGs, con otras instancias, ¿no? La idea es, desde ya nunca va a ser suficiente los presupuestos. No podemos decir, tenemos suficiente material de distribución. Muchas veces no llega el material de distribución, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que trabajar con hoteles que de repente nos puedan auspiciar, con otras instancias, ¿no? Tenemos que buscar alternativas. Quería agradecerle por parte del docente y también por parte de nosotros de haber permitido que conozcamos más sobre el abordaje de violencia en los centros de emergencia. Gracias. No te preocupes, nosotros encantados. Cualquier cosa más bien cuenten con nosotros para apoyar. Ya saben, sobre el chat 100, la línea 100, comuniquen, si saben una situación de violencia, siempre con información completa. ¿Ya? Siempre con información completa. Solo última preguntita, haciendo alusión a eso. Digamos que yo percibo una situación de violencia. Cuando hago la denuncia, ¿necesariamente tengo que brindar mis datos? ¿O es que puede ser una denuncia Cuando quieras denunciar por un menor, por un menor o por adultos, etcétera? por un adulto se espera que mejor el adulto venga, porque es el adulto quien va a tomar la decisión de denunciar o no. Pero de un menor no toma la decisión el menor, la decisión la toma el centro de emergencia mujer, validando su situación de violencia. Sí, o sea, me refiero para que, digamos, para no tener problemas con los padres. De esa persona. No. En caso de menores es confidencial, o sea, es anónimo. Y pedimos de referencia, ¿no? Pero es una referencia que no va a ser difundida ni a nivel de la denuncia, ni a nivel puede ser a nivel de la ficha. Pero se queda ahí entonces. Se queda ahí, por eso te digo, la ficha es eminentemente interna y de uso de los profesionales. O sea, yo sé que, digamos, el tío vino y ya, ¿no? Pero si alguien viene y me dice, ¿quién ha informado? No tenemos idea de eso. Así es, en caso de menores. En caso de adultos, pues tiene que venir siempre el adulto a denunciar. Porque ¿qué pasa? A ver, si yo sé, digamos, que ella está sufriendo violencia, yo quiero ayudar, yo quiero denunciar, pero si ella dice, no, yo no sufro violencia o yo no quiero denunciar, no podemos hacer nada. Esa es la diferencia entre adultos y menores. Muy bien, muchas gracias chicos por su atención. Más bien no sé si les han dado estos de acá de